Buenos días, nosotras somos las Fogno-Cognitivas y nuestro grupo está conformado por Mariel Ferreira, Jennifer Mendoza y mi persona, Oriana Silva. El proyecto que nosotros realizamos se enfocó en la enfermedad del Alzheimer. Antes de empezar a explicar sobre lo que es nuestro proyecto, hay que saber un poco lo que es el Alzheimer. Esta enfermedad genera un deterioro cognitivo importante que se caracteriza más que todo por la pérdida de memoria. También altera el lenguaje, el sentido de la orientación, las dificultades de planificación de tareas o la resolución de problemas. Hay que destacar que a medida que esta enfermedad avanza, se presentan cambios en la personalidad y en el comportamiento y la persona también pierde, además de las otras funciones, pierde su autonomía en las distintas actividades que realice, por lo que a mayor sea su deterioro va a requerir de un cuidador que los cuide durante todo el día. Entonces, el ser humano, a medida que avanza el tiempo, van a transcurrir distintos cambios con respecto a su edad, sobre todo los adultos mayores, que se deben a su envejecimiento. Pueden ser estos cambios de tipo emocionales, psicológicos, cognitivos y físicos. Sus capacidades, su capacidad verbal de comprensión y las capacidades de manejo se mantienen casi intactas, efectuando lo que es la memoria a largo, corto y mediano plazo. Entonces el adulto mayor va a producir un enlentecimiento en sus áreas cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una desmielinización en las neuronas y sus respuestas ante distintos estímulos van a ser un poco más lentas de lo que debería ser o como deberían responder, pero se siguen manteniendo estas funciones. La mayoría de las personas adulto mayor se quejan por su memoria, que se le olvidan las cosas, y la mayoría, aunque no hayan sido diagnosticadas, se le pasan distintos test de memorias y habilidades y presentan un leve deterioro cognitivo. Entonces, a nivel mundial, nos encontramos que hay múltiples estudios que demuestran que una intervención temprana del Alzheimer en su etapa inicial va a presentar mejorías a largo tiempo, donde las terapias que se realicen van a estimular el lenguaje, la memoria y la atención. En Venezuela son pocos los programas en los centros que se enfocan en la estimulación cognitiva. Y también nos encontramos que hay mucha escasez de juegos para la estimulación de esta enfermedad en casa, por lo que eso es una de las problemáticas que nosotras encontramos en nuestro proyecto. Entonces, que nosotros encontramos en nuestro proyecto. Por lo que a falta de esta escasez de programas que no solamente digan de qué trata el Alzheimer, de qué es, cómo se trabaja o cómo se trata, sino de proyectos que vayan enfocados en un material didáctico para poder estimular esta patología desde casa y poder así conservar un poco más lo que son estas funciones cognitivas. Esto no quiere decir que va a curar el Alzheimer, porque el Alzheimer no tiene cura, pero ayuda a que estas funciones permanezcan un poco más en el tiempo y se detenga, por así decirlo, el deterioro. Entonces, nosotros nos planteamos ante esta problemática las siguientes interrogantes. ¿Será posible diseñar un blog para conservar los procesos cognitivos en las personas con Alzheimer en su etapa inicial desde casa? ¿Cómo diseñar un blog basado en el Alzheimer y en cómo conservar los procesos cognitivos de las personas que lo presentan en su etapa inicial desde casa? ¿Cómo representar en una historia sencilla de cómo afecta e influye el Alzheimer en las personas que lo padecen en su etapa inicial desde casa? ¿Será posible expresar en gráficas las estadísticas a nivel mundial qué parte de la población, hombre o mujer, es más afectada por la enfermedad del Alzheimer? ¿Cómo diseñar una nube de palabras en infografía que represente lo que es la enfermedad del Alzheimer? Y es posible mostrar a través de un formulario en Access las personas que padecen de Alzheimer, venezolanos y extranjeros.
por lo que nos llevó a nuestro objetivo general. Diseñar un juego didáctico en PowerPoint para conservar los procesos cognitivos en las personas con Alzheimer en etapa inicial. Y nuestros objetivos específicos, que son diseñar un blog basado en el Alzheimer, en cómo conservar los procesos cognitivos de las personas que lo presentan en su etapa inicial desde casa. Segundo objetivo, representar por medio de una historia sencilla de cómo afecta el Alzheimer e influye en las personas que lo padecen en su etapa inicial desde casa. Expresar en medio de gráficas las estadísticas a nivel mundial de qué parte de la población, hombre y mujer, es más afectada por la enfermedad del Alzheimer. Expresar mediante una nube de palabras y una infografía lo que representa la enfermedad del Alzheimer. Y por último, crear una base de datos de los famosos venezolanos y extranjeros que padecen o padecieron de esta enfermedad del Alzheimer. Este proyecto fue creado para conservar las funciones cognitivas de las personas que tienen esta patología. No se le va a dar una cura, pero sí se busca de ayudar a través de un juego didáctico para poder estimular las distintas áreas cognitivas y así retrasar o prolongar un poco más ese deterioro en la persona. Por lo que como ya lo había dicho, nos enfocamos en conservar estas funciones, lo que son el lenguaje, la atención y la memoria, que son una de las áreas cognitivas que más afecta al Alzheimer. Y poder estimular desde casa a un paciente con Alzheimer en su etapa inicial. Ya como anteriormente lo dije, hay distintos estudios que demuestran que cuando uno inicia una intervención médica y terapéutica desde casa, se le va a ayudar a la persona a prolongar el deterioro. Bueno, para seguir con la continuación de lo que ha explicado mi compañera Oriana Silva, yo le voy a hablar acerca del blog. Nuestro blog lleva por título Blog sobre el Alzheimer y nuestra primera página principal habla sobre nosotras, las fonocognitivas. Esta está integrada por mi persona, Mayeli Ferreira, Oriana Silva, Jennifer Mendoza. Y somos especialistas en el área de fonoaudiología y por medio de este blog quisimos reflejar la importancia que tiene esta enfermedad y incluimos un juego didáctico terapéutico que puede ser aplicado desde casa en personas que padecen esta enfermedad. Para obtener más información acerca de cualquier tema relacionado con el Alzheimer, pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales como en el Instagram @fonocogni, en página web fonocognivenezuela.com y correo electrónico deteriorocognitivo@gmail.com. Así comienza nuestro blog, que es el Alzheimer, que es algo primordial y esencial para saber. Como dato curioso, está el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre, y se declaró como Día Mundial. Está el proyecto de investigación sobre el Alzheimer, que lo explicó mi compañera Oriana Silva. Y encontramos el tercer objetivo, que es representar por medio de una historieta sencilla cómo afecta e influye el Alzheimer en las personas que padecen esta enfermedad en su etapa inicial desde casa. Entonces aquí quisimos hacer una historieta que refleje cómo afecta el Alzheimer. Le voy a dar aquí a hacer clip, que está conectado con mi hipervínculo de la historieta completa. Esta historieta se trata sobre una persona adulta mayor, una abuelita que despierta a su nieta diciéndole que va a llegar tarde al colegio. La nieta le dice: abuela, hoy no hay colegio, es sábado. No te preocupes, abuela, podemos salir al parque y aprovechar la mañana. La mamá de la niña Raquel se ha levantado y le dicen: se han levantado temprano, hasta le ha dado tiempo para hacer el desayuno. Y Raquel le dice a su mamá: es que la abuela se ha confundido y ha despertado pensando que hoy tenía que ir a clase. Y Raquel le dice a su abuela: venga abuela, yo te ayudo a secar los platos y tú los friegas, así podemos irnos antes al parque. Y la abuela le dice: muchas gracias, nieta. Y Raquel, mientras está secando los platos, se da cuenta que hay un tenedor sucio y le dice: abuela, no has lavado bien el tenedor. La abuela le dice: he lavado los platos como siempre, será el jabón que compró tu mamá, que es de mala calidad. La mamá de Raquel dice: no mamá, es el mismo jabón de siempre. Raquel, que es la nieta, le dice: no sé qué le está pasando a mi abuelo.
Un poco después, cuando están en el parque, Raquel se consigue a su amigo, que es Pablo, y Pablo le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Raquel le dice, un poco preocupada por mi abuela, últimamente está confundiendo mucho las cosas. Y Pablo le dice, sí, es algo que le ocurre a las personas adultas mayores. Raquel se despide de Pablo, le dice que se ven otro día y Pablo le dice, no te preocupes, que estarás bien. La abuela le dice, me gusta mucho este chico. Y ella le pregunta, ¿por qué dices eso? La abuela obvia la pregunta y ella le dice, ya van a llegar a la casa y le dice, a ver, ¿dónde he puesto las llaves? Nada que aparecen las llaves, le dice a su nieta. ¿Tú no sabes dónde estarán? Raquel le dice, no, no sé. Y la abuela llama a su hija y le dice, ábrame la puerta. Y la hija le dice, pero mamá, ¿no te has llevado las llaves? Ella le dice, ábreme ya. Resulta que entran a la casa y están reunidos con toda la familia y Raquel le dice a su papá, por fin has llegado. Y la abuela le dice, hasta mañana, queridos, me voy a dormir, estoy muy cansada. Se queda la familia en la mesa, la abuela se va a acostar y la nieta le pregunta, Raquel le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué puede tener mi abuela? Y la mamá le dice, hija, la abuela tiene una enfermedad que afecta a los adultos mayores y se llama Alzheimer. Y ella le dice, ¿y tiene cura? Y el papá le dice, no, Raquel, esta enfermedad no se cura. Debemos ayudar a tu abuela, darle amor, hacerle recordar y vivir los últimos momentos felices. Desde ese momento Raquel cambia y dice, abuela, ahora todo cambiará. De ahora en adelante te ayudaré a ejercitar tu mente y a que te sientas mejor. Ahora tomaré algunas responsabilidades para cuidar a mi abuela, que es por lo menos llevar la responsabilidad de las llaves, lavar bien los platos y ayudarla a tener una dieta saludable. Además de compartir con ella momentos de risa y le dice, vamos a acostarnos, abuela, ya es muy tarde. Ella le dice, ay, Verónica, déjame que esté a gusto. Y la nieta, que es Raquel, le dice, abuela, yo no soy Verónica, Verónica es mi mamá. Ella le dice, tranquila abuela, ya mañana debes madrugar, tienes que ir al centro de día. El centro, no sé de qué hablas, le dice la abuela. Últimamente hay un montón de cosas que no me entero. Ay, abuela, pero si vas todos los días. La abuela le dice, lo que tú digas, cariño. No sé, pero bueno, está bien. Y la nieta le dice, no te preocupes, abuela. Y por último la nieta le dice, yo te cuido, abuela, como siempre lo hiciste tú por mí, te quiero mucho, este es el fin de la historia. Entonces por medio de esta historieta quisimos reflejar cómo afecta tanto a nivel físico, mental, social y emocional el Alzheimer en las personas que padecen y lo importante que es tener el apoyo familiar. Para continuar con el otro objetivo es expresar mediante una nube de palabras y una infografía lo que representa la enfermedad del Alzheimer. Aquí hicimos una infografía, voy a darle al hipervínculo y esta infografía trata sobre el Alzheimer, las técnicas de estimulación para la memoria, para la orientación, son técnicas de estimulación que se deben tomar en cuenta para practicar con personas con esta enfermedad. Explica en la infografía una breve definición de qué es el Alzheimer y ejercicios de memoria, de lenguaje, de praxis que se pueden hacer en casa para ayudar a las personas que tienen esta enfermedad. En cuanto a nuestra nube de palabras, esta es la nube de palabras, lo voy a dar aquí en hipervínculo, la podemos observar aquí, que tiene como imagen, como palabra principal el Alzheimer. Es una enfermedad, todas sus palabras se correlacionan con esta enfermedad, tienen una relación, tienen coherencia y definen lo que realmente es el Alzheimer. Una que se presenta en los adultos mayores, produce ansiedad, poca atención, poca atención, pérdida de memoria, demencia, de motivación y es una enfermedad progresiva, afecta el deterioro cognitivo y las funciones cognitivas. Mi nombre es Jennifer Mendoza y les voy a presentar la siguiente práctica de Excel. Esta práctica
Sobre la enfermedad de Alzheimer se tomaron en cuenta dos partes. Una de ellas es un grupo de edad en años y la otra el estado donde las personas que sufrían de Alzheimer fallecieron. Es importante saber que estas estadísticas se sacaron del Anuario de Mortalidad del año 2013 de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta esta fecha es donde se encuentran las estadísticas de mortalidad de las personas que sufrieron con Alzheimer. Años posteriores no hay ninguna evidencia sobre esto. Entonces, las edades tomadas en cuenta para realizar estos gráficos fueron de 45 y 64 años, 65 y 74 años y 75 y más años. Estas tanto de hombres como mujeres. Entonces aquí podemos observar nuestra primera gráfica, la que está comprendida en los colores morados son las de las mujeres y la de verde es la de los hombres, predominando en la edad de 75 años y más el sexo femenino. Esta es otra gráfica que también nos refleja los mismos datos anteriores, donde 75 años y más es la población en edad más predominante. Luego en nuestra segunda parte tenemos que las entidades y están divididas por colores dependiendo de la región de nuestro país. Entonces tenemos a la región central, que es el color rosado, la occidental, el color azul, la morada, la oriental, la amarilla, los llanos y por último la región guayana de color verde. ¿Qué son estos cuadritos de aquí? Están marcados qué hombre y qué mujer murieron en cada entidad. Entonces en el gráfico reflejó que la población mujer obviamente está predominando más, que es el color rojo, y en las entidades donde hubieron más fallecidos fueron en Distrito Capital, Miranda y por último en el estado Zulia. La práctica realizada fue una base de datos que se realizó en AXE, en donde se tomaron en cuenta unos famosos venezolanos y extranjeros que padecieron y aún padecen de Alzheimer. Entre los venezolanos tenemos a Simón Díaz, que nació en el año 1928 y murió en el año 2014 a los 85 años. Fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Luego tenemos a Adolfo Suárez, un español, político y abogado, que nació en el año 1932 y murió en el año 2014 a los 82 años. Luego tenemos a Pascual Maragall, también un español, que nació en el año 1941 y tiene 79 años, fue un político. Luego tenemos a María del Carmen García, una española, que nació en el año 1930 y tiene 90 años. Fue una actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión. Luego tenemos a Malcolm Young, un australiano que nació en el año 1953 y murió en el año 2017 a los 64 años. Fue un guitarrista, compositor y productor discográfico de rock. Luego se encuentra a Leonorilda Ochoa, una mexicana, actriz y comediante, que nació en el año 1938 y murió en el año 2016 a los 78 años de edad. Luego tenemos a Charlie Buczynski, un estadounidense que nació en el año 1921 y murió en el año 2003 a los 82 años. Fue un actor. Luego está William Hanna, estadounidense también, que nació en el año 1910 y murió en el año 2001 a los 91 años. Fue un dibujante, director, animador y productor de cine y televisión. Luego se encuentra a Margaret Thatcher, una británica que nació en el año 1925 y murió en el año 2013 a los 88 años. Buena química y abogada. Lo anterior fue la explicación de los formularios y en esta se encuentra el informe detallado de cada uno.